a presentar hoy, también subirlas. ¿Listo, equipo 1? Sí, doctora. Adelante. Ok, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 y comenzaremos explicando lo relacionado a la genética del asma. Es lo más grande que puede quedar, ¿verdad? No se puede hacer más grande su presentación. Es que creo que si lo hago más grande no se va a alcanzar a ver todo. A ver, intenta. Mire, voy a hacer zoom para que vea. Por ejemplo, ahorita que haga aumento aquí, se va a dejar de ver la parte roja de arriba. Mire. ¿Dónde dice qué? Ay, no te entiendo. Ah, ¿dónde dice ya? Ah, bueno. Pues sí, aquí se ve mejor. Ahorita Gracias. puse el archivo en modo lectura. No sé si ahí se ve mejor. Sí, se ve mucho mejor. Ok, va. ¿Listos? Bueno, adelante. ¿Quién empieza? Miriam, Janet, ya. Ya. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Como les decía, nosotros somos el equipo 1 y comenzaremos explicando lo relacionado a la genética del asma. Y bien, comenzando con su susceptibilidad, encontramos a varios factores genéticos involucrados, para lo que contamos con diferentes estudios para su evaluación. En cuanto a la asociación genómica, tenemos que estos nos proporcionan información sobre la patogenia, identificando un número creciente de genes de susceptibilidad. Aquellos que evalúan la interacción entre los genes y el ambiente denotan la importancia de los desencadenantes ambientales para el comienzo, la exacerbación y la persistencia del asma. Y respecto a la asociación de genes candidatos, tenemos que este evalúa la variación genética de los genes implicados en esta enfermedad. Y bueno, tenemos también a lo que es la farmacogenética, que es la relación entre la variación genética y respuestas a fármacos. ¿Puedes hablar Esto un es poco más fuerte, por favor, Janet? sí. Gracias. ¿Ya se escucha Adelante. mejor? A ver, pues empieza. Bueno, estas investigaciones se han centrado, perdón, en el receptor beta-2 adrenérgico, ya que predicen la respuesta a los beta-agonistas de acción corta. Y pues estas investigaciones más que nada planean incorporar los elementos genéticos predictivos a la respuesta y que permita un tratamiento dirigido. Y por último, en cuanto a los procesos epigenéticos, encontraremos que estos se deben a modificaciones de la estructura del ADN que pueden transmitirse entre generaciones. Bueno, ahora les voy a explicar un poco este diagrama que vemos aquí. Y pues estos factores epigenéticos pueden ser un mecanismo de interacción que va a haber entre los genes y el ambiente. Y esto puede modificar el futuro riesgo de una enfermedad con unos efectos potencialmente mayores en las primeras etapas de vida cuando todos los sistemas se están desarrollando. Esta misma plasticidad del desarrollo va a proporcionar la oportunidad en las primeras etapas de vida para prevenir enfermedades, es decir, como factores como llevar una nueva nutrición, evitar el consumo de tabaco y alcohol, evitar como la exposición a microorganismos, entre otras. Y pues si se tiene un buen balance entre la salud mental y la física durante el embarazo, se va a reducir el riesgo de una futura enfermedad.
Ahora les voy a explicar esta tablita en la que va a haber distintos genes candidatos para el asma y las alergias. Por ejemplo, el gen candidato CD28, perdón, que su región de localización cromosómica es 2Q, su función es la ecoestimulación celular, va a participar también en la regulación de la síntesis de IgE y la proliferación de células T. El IL-3 en el líquido cefalorraquídeo va a proporcionar macrófagos, eosinófilos y granulocitos. El IL-5 igual en el líquido cefalorraquídeo los eosinófilos, basófilos y células B, y a su vez va a potenciar la acción. Ahora el IL-4 en la expresión 23 del ICAM, entre otros, y también va a tener efectos en células estructurales. Ahora el IL-13 en líquido cefalorraquídeo también eosinófilos, basófilos y mastocitos, y también otros efectos en células estructurales. El IL-9 en líquido cefalorraquídeo, mastocitos, y ayuda a la sobrevida de células T. El beta-2 adrenoreceptor es el receptor acoplado a proteínas GS y tiene acciones broncodilatadoras beta-2. El GRL receptor de corticosteroides, perdón, ayuda a la acción de estos mismos. La LTC4 sintetasa ayuda a la generación CID de leucotrienos que van a ser el LTC4, LTD4 y LTE4. El MHC de clase 2, el reconocimiento del antígeno, va a soportar la especificidad de la respuesta inmunitaria también. El 5-LO es para la síntesis de leucotrienos. El FC-epsilon-RI beta ayuda a la señalización de IgE y la activación de la degranulación celular. El CC16 es para las proteínas antiinflamatorias del pulmón. El STAT6, que ya les había mencionado ese, es para la síntesis de citoquinas involucradas en la regulación isotópica de la hemoglobina E y la síntesis de eosinófilos. El INOS es para la producción de óxido nítrico proinflamatorio y broncodilatador. El interferón gamma para la activación de la actividad de IL-4 y control la síntesis de óxido nítrico. El IL-4R alfa para la señal del IL-4 y la activación de STAT6. El TGF beta para aumentar la síntesis de inmunoglobulina E, citoquina profibrótica y pleiotrópica. El TCR alfa nos ayuda a la respuesta inmune dirigida a un antígeno y este puede modificar la respuesta de la inmunoglobulina E específica a antígenos. El ADAM33, se expresa en las células del mesénquima y se va a relacionar con la estructura y la función de las vías aéreas. Y por último, el CD14 es la molécula requerida para la activación celular inducida por endotoxinas. Va a ser también un receptor multifuncional, es receptor de LPS y participa en la polarización del TH1 y TH2. Ok, y todos estos genes que Miriam, ¿todos están implicados? ¿Se han encontrado implicados en el desarrollo o la susceptibilidad del asma? Sí, son todos los que encontramos y también le pusimos lo que viene abajito como que no está en negritas, es la región de localización cromosómica. Muy bien, adelante, gracias. Bueno, ahora pasamos a lo que serían los fenotipos del asma, iniciando con aquellos que se presentan en adultos. Tenemos entonces que los fenotipos se definen por las características clínicas, los patrones inflamatorios, la función respiratoria, los desencadenantes o por las enfermedades concurrentes.
Entonces, los fenotipos basados en la inflamación de la vía respiratoria serían el eosinofílico, el neutrofílico y el posigranulocítico. Basándonos en las características clínicas, tendríamos a asma de grado leve, moderado o grave, aquella que es propensa a la exacerbación, la que es refractaria al tratamiento, el asma ya sea de inicio precoz o tardío, y el asma en ancianos. Basados en la función respiratoria, se encuentra aquella con un componente de obstrucción fija de la vía respiratoria, la que presenta fluctuaciones marcadas y rápidas en el calibre de la vía respiratoria, y está también la que presenta hiperinsuflación marcada. En cuanto a los desencadenantes, tendríamos a la que es o no de tipo alérgico, que está dada por aspirina o AINES, debido a irritantes ocupacionales, la de tipo hormonal, que puede ser premenstrual o menopáusica, si está inducida por ejercicio o aire frío, si se presenta en deportistas de alto nivel o si es en fumadores. Y por último, basándonos en enfermedades concurrentes, estaría lo que es la rinitis o rhinosinusitis, pólipos nasales o intolerancia al ejercicio, si es por trastornos psicológicos, si presenta una respiración disfuncional o si se asocia a EPOC o si es asma en obesidad. Y por último, en cuanto a los fenotipos del asma en la infancia, tendremos que se identifican 4 fenotipos con sibilancias. Está aquella en la que nunca se presentó, que corresponde al 51%, aquella que es precoz y transitoria, que presenta episodios recidivantes en el primer año y donde las sibilancias inician antes de los 3 años, pero se resuelven a los 6, representando el 20%. La de tipo persistente, que igualmente inicia antes de los 3 años y que persista hasta los 6, con 14%, y aquella de inicio tardío entre los 3 y 6 años con el 15%. Y pues aquí están nuestras bibliografías y sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí nada más, bueno, esto de los fenotipos es más encaminado a una clasificación del asma. Obviamente interviene el aspecto genético, pero estas dos últimas diapositivas fueron más encaminadas a una clasificación del asma, hablando de la clínica. Esto lo podríamos abordar mejor cuando hablemos de clínica. Entonces aquí era hablar un poquito más de genes. Por ejemplo, nos faltó explicar cuáles serían los genes más frecuentemente involucrados en el desarrollo precoz o la susceptibilidad de asma de inicio temprano. Esa podría ser una parte. Genes relacionados con la hiperreactividad bronquial que pueden conferir mayor susceptibilidad. Lo de los que explicaron en la tabla, que eran muchísimos, esos son más asociados a la patogenia del asma. Entonces nos faltó completar esa parte, nada más ahorita para que se les quede, y esto es importante, en los de inicio temprano, los de susceptibilidad a inicio temprano es el ADAM33, el más, el que ha sido más involucrado, ¿sí? Y de ahí en más, les quedó bastante bien su presentación. Muchas gracias. Estuvo muy padre la forma. Y bueno, qué bueno que también buscaron de otras fuentes. Gracias. ¿El equipo 2 están listos? Sí, doctora. Bueno, antes de que empiecen, ¿el equipo 3 quiénes son? ¿Están aquí o están allá? Ah, el equipo 3 aquí anda. Bueno, el 2, ¿podemos empezar, por favor? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí se ve, pero bien chiquita. A ver, dale la primera. Es su portada, ¿verdad? Dale la siguiente. ¿Sí se ve o no? Sí, sí se ve, sí se está viendo. Ok.
Bueno, nosotros somos el segundo equipo y vamos a presentar rinitis alérgica. En cuanto a uno de sus factores de riesgo es la genética, en donde el familiar de primer grado es de alto riesgo. Los gemelos monocigotos tienen mayor concordancia y tiene una heredabilidad de 70-80%. Es importante saber que las enfermedades alérgicas no dependen de un solo gen, sino que depende de muchos. En cuanto a estos, incluye a los cromosomas 19p13, que se encuentra en el gen MRPL4, y su mecanismo implica en el proceso inflamatorio y de adhesión. El 10q24, que está en el gen BCK, y su mecanismo de desarrollo, activación y maduración de células B. El 11q13, que se encuentra en el gen C11ORF30, LRC32, y su función es de barrera epitelial y reguladora. El 4p14 en el TLR6, y son receptores de reconocimiento de patrón en inmunidad innata. El 4q27 en la interleucina 2 y tiene efectos inmunes reguladores. El 5q22.1 en el TCLP y da respuestas mediadas por TH2. El 5q22.1, que está en el gen TMM 232 SLCA 25A46 y también da respuestas mediadas por TH2. También vamos a tener al 6p21.32, que está en la región HLA. Va a ser la presentación de antígeno y autotolerancia. El 6p21.32, que va a estar en el LA, DRB3, DRB4 y DRB5, TAP1 y TAP2, que también va a ser de presentación de antígeno y autotolerancia. El 11q13.5 en el gen C11ORF30 LRRC32, y va a estar expresando las células T reguladoras implicando en la señalización de TGF beta. El 14q23.1 en el PPMA1A DHRS7, que por el momento no se conoce su mecanismo alergénico. El 16p13.13 en el gen CLC16A, expresando en pulmones células T y B, pero su función es desconocida. 5p13.2 en CAPSL y L7R, que va a ser recombinación en las células B y T de los sitios BDJ en sus receptores. El 12q24.31 en el gen CDK2AP1, C12ORF65, y va a ser la activación del receptor de células T y la hematopoiesis. Bueno, continuando con los cromosomas, en el 6q15, ubicado en el gen BACH2GJA10, que se encarga de la producción de células T de memoria y células B de memoria inducida por antígeno. El 11q23.3, que se encuentra en el gen CXCR5DDX6, es receptor de quimioquinonas expresado en células B y está involucrado en la migración de células B en vaso y en ganglios linfáticos. También CXCR5 se expresa en un subconjunto de células T foliculares. El siguiente cromosoma, que es 14q23.3, en el gen AL590714.1 y FCER1G, codifica el receptor de IgE en células epiteliales y en células inmunitarias. El cromosoma 15q15.1 en las ITPKA en RTF1
Este inhibe la señalización inmunitaria mediada por TLR y activa COCS. También la tirosina quinasa de leucocitos está involucrada aguas abajo de la activación del receptor de células T. También 4Q24 en MAMA y en NFK2B1, participa en la activación de vías inflamatorias mediando señales de TLR y citocinas. Y 7P15.1, que se encuentra en JAZF1 y en impuesto 1BP1, es represor transcripcional en tumores del estroma endometrial, esclerosis múltiple y diabetes. Y 12Q24.12, que en ATXN2 y SH2B3 es un represor transcripcional en tumores del estroma endometrial, en esclerosis múltiple y en diabetes tipo 2. Y luego el gen ABO y OBP2 que se encuentra en el cromosoma 9Q34.2, su posible mecanismo es que los alelos del grupo ABO determinan el tipo de sangre. El gen BPRB2 que se encuentra en el cromosoma 3P21.2 es el que está involucrado en la proliferación y recombinación celular de celular T y V y J. Y el gen FOSL2 y RBKS en el gen 2P33.2 se encarga del ciclo celular y la proliferación. ACTR1A y TMEM180 en el gen 10Q24.32 se encarga de la regulación del TLR4 y de la señalización de citoquinética. El gen LRR y Q3 o NEGR1 en el cromosoma 1P31.1 es el que se encarga de la adhesión celular. Y el CEBPA o SLC7A1, 10, en el cromosoma 19Q13.11, cada uno se encarga de una cosa. El CPBG es de potenciadores transcripcionales de la cadena pesada de inmunoglobulina y el CEPBA está involucrado en el desarrollo pulmonar y en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último, entre los genes, el SPHKAP y el de AW1 en el cromosoma 2Q36.3 es el factor de ensamblaje de la adineína. El gen RORA en el cromosoma 15Q22.2 participa en el desarrollo de células auxiliares naturales. RERE y SLC45A1 en el cromosoma 1P36.23 es un factor de transcripción asociado a la apoptosis. Y TNSF11 y AKAP11 en el cromosoma 13Q14.11 ayuda a las células dendríticas a mejorar la activación de las células T. Bueno, por último, en cuanto a la epigenética, tenemos que es la histona desacetilasa, la cual incrementa en células inmunitarias, y la histona desacetilasa 1, incrementada en células epiteliales nasales, como cuando IL4 la estimula, y esto hace que se incremente, produciendo la disfunción de la barrera epitelial. Otra parte de la epigenética es la regulación de la baja del canal de K relacionado con TWIK, que es un receptor de los canales de potasio. TREC1 también es parte de los canales de potasio. Y la metilación del DNA en células TCD4, que ya lo vimos en inmunología, y la metilación en sitios CPG, que son los promotores, en las células mononucleares sanguíneas y en células epiteliales respiratorias. Y bueno, ya por último, esta es nuestra bibliografía. Lo sacamos más de artículos porque no venía tan amplio en algunos libros, entonces por eso fueron más artículos al final. Y listo.
Muy bien, gracias. Esto nos ayuda, de hecho, volvemos a lo mismo. No se trata de que nos aprendamos gen por gen, obviamente, porque no es la, la idea. De los que sí, es de los que hemos estado mencionando más en el asma. Pero aquí, por ejemplo, todo lo que sus compañeros nos presentaron es referente a comprender, ir comprendiendo la fisiopatología de la rinitis alérgica. Si se fijan, todos hay interferencia con la manifestación de la ruptura de la barrera epitelial, con la expresión de interleucinas, con factores de crecimiento. Entonces, esta es la idea, que ustedes se lleven un panorama general y ahora el equipo que investigó, no necesariamente tienen que responder los que presentaron. ¿Qué relación encontraron hablando de la genética? Digo, sí, de la genética de la rinitis alérgica. ¿Qué relación hay, por ejemplo, con el asma, con la dermatitis atópica? ¿Qué encontraron sobre eso que nos puedan comentar brevemente? ¿Alguien del equipo? ¿Nadie? Buenos días, doctora. ¿Me escuchó? Sí, te escuchas, Cristi, ¿verdad? Adelante. Me parece que al estar investigando, pues la verdad no nos salía mucho, pero sí mencionaban algunos artículos que básicamente podrían estar relacionadas, o sea, de que, por ejemplo, la rinitis alérgica podía llevarte a tener asma, o también se podría estar relacionada con la dermatitis. O sea, que sí se había encontrado que algunos genes daban la susceptibilidad para desarrollar una u otra. Exactamente, algunos genes se superponen y esto también era algo rescatable de esta lectura, que algunos de los genes se superponen y es por eso en gran medida la relación que hay entre que una persona que tiene rinitis pueda llegar a desarrollar asma o que incluso es muy común que sean concomitantes, así como la dermatitis atópica. Muy bien, equipo 3, ¿listos? Muy bien. Pero ya estaba proyectada, ¿no? Okay. El equipo 4, ¿quién va a ser? ¿Es lo de alergias alimentarias, maestra? Sí, ¿Le voy pasando los nombres de los integrantes? sí, por favor. Es Delgadillo de Lorena Sí, Paola. sí. ¿Quién más? David Madera Yasmín. Sí, Treviño Robles Sara María. sí. Joaquín Sebastián. ¿Quién más? Saraí Ruelas. Sí, Carolina Guzmán. sí, Michelle Jiménez. sí, Vanessa Ramos sí. y Valeria Navarro. Perfecto. Vamos, equipo 3, adelante. ¿Ya? Ah, que todavía no. Equipo 5, ¿quiénes son? Equipo 5 de la anafilaxia, ¿quiénes les va a tocar? Ah, aquí andan. Muy bien. Ahorita los vamos a sacar. Cuando ustedes nos digan, equipo 3. Ahorita nos avisan si se va a escuchar en casa, porque está aquí el equipo 3.
¿No se escucha muy feo? Es que no han empezado, Iván. Bueno, nosotros el tema, a nosotros nos tocó el tema de dermatitis atópica. Para comenzar realmente lo que es la dermatitis atópica, pues es una inflamación de la piel de una manera crónica. Está, vaya, se tiende a manifestar sobre todo ya por una susceptibilidad, tanto por factores genéticos como ambientales, ¿vale? Aunque se ha encontrado, hay diversas teorías, pero la que más se ha prevalecido a lo largo del tiempo es en la que nos dice que existe una, vaya, se cree que es por un mal funcionamiento de la barrera cutánea y también de un mal, también un mal funcionamiento también de lo que es la inmunidad adaptativa de los TH2 ante antígenos ambientales comunes, ¿vale? Y pues los estudios nos han dicho, sobre todo, que lo que es el factor hereditario puede hacer que una persona sea predisponiente incluso en un mayor del 60%. Estamos hablando de que existe prácticamente 3 de cada 4 personas que lo manifiestan pueden llegar a presentar dermatitis atópica por una predisposición genética. ¿Sale? Y pues en la actualidad se han encontrado, se estima que sean 19 locos que llegar a ocasionar esta susceptibilidad. Y bueno, pues además de lo que dijo Ivonne ya, vamos a ver que hay muchos genes que están relacionados adelante. Sin embargo, el gen que se repite más o que suele ser más importante o relacionado a la patogenia de la dermatitis atópica es el gen de la filagrina. Precisamente su función principal es el del correcto desarrollo de los queratinocitos. Y como vamos a ver, o ya mencionó mi compañero Ivonne, que en la dermatitis atópica existe una disfunción de la barrera cutánea. Bueno, las afecciones del gen de la filagrina las vamos a poder ver de diferentes maneras. Pueden ser, como aquí se menciona, por variaciones de las copias intragénicas, que a su vez, como ahí ya se menciona, aumenta el riesgo de la dermatitis atópica. Además, por factores ambientales, como se menciona aquí, que causan la proteólisis de la filagrina. Y también vamos a ver diferentes o diversos, o bueno, otros fenómenos que también se ven relacionados con otro tipo de afecciones que se provocan en la afección de este gen, pues, que sería, por ejemplo, aquí la producción perdón, la reducida producción de estos ácidos, perdón, de los metabolitos ácidos de la filagrina, que básicamente haría que hubiera una disminución de la actividad de la fungomielasa ácida. Y básicamente eso a su vez provocaría una degradación de la beta-glucocerebrosidasa. Y bueno, básicamente también otro gen que vamos a ver relacionado sería el de la claudina 1. Aquí se menciona. En donde, por ejemplo, los pleomorfismos de este gen se van a ver relacionados con una alteración de lo que son las uniones estrechas de la piel. Y básicamente eso llevaría a una disfunción del epitelio, que como ya vimos, pues la dermatitis atópica bueno, tiene una disfunción de la barrera cutánea. Y una ¿eh? No. Y una desregularización del sistema inmunológico. A su vez, también algo importante de notar es que la activación del toll receptor 2 conlleva a lo que viene a ser el retraso de la mejoría de la piel cuando está dañada y además a un retraso también a la biogénesis de la claudina 1. Pero vamos a tener que los genes más importantes asociados a lo que es la dermatitis atópica, pues como ya lo mencionó mi compañero, va a ser lo que es la filagrina, que pues básicamente pues, está ubicado en el cromosoma 1, en el brazo largo, ¿no? Vamos a tener que, pues básicamente, que sintetizar proteínas, vamos a ayudar en lo que es la síntesis de proteínas, sobre todo, pues lo que es la profilagrina, que viene siendo que ya de mayor relevancia en este caso, no pierden relevancia las demás, pero hay una situación, en el exón 3,
cuando llega a tener alguna falla, algún cambio, esta producción de hormonas, no, de proteínas, se ve reducida o incluso ausente, ¿vale? Y eso pues ya empieza a causar un daño, ¿vale? También tenemos pues lo que son los genes MHS, que estos pues realmente no se ha investigado mucho, no se tiene mucha información de cómo altere lo que es si esté asociado con esta patología, pero pues se tiene que hay 24 de sus alelos que están un tanto relacionados, ¿vale? Pero pues aún no se tiene muy bien en claro el cómo. Ajá. Ajá. Ok. Oh, muy bien. Una disculpa por eso. Pues, bueno, vamos a tener este otro gen que también es importante, que lo que es el SPINK5, que pues básicamente va a codificar proteínas que sean inhibidoras de las proteasas. Se va a localizar en el cromosoma 5q32. Y pues básicamente esto nos va a servir sobre todo para lo que es la homeostasis cutánea y pues para la construcción de lo que es la barrera lipídica, ¿vale? En este caso, aquí el LECTI realmente no es un gen, pero es una proteína sintetizada por y pues realmente esta es la que nos va a ayudar a tener esa regularización, ¿vale? Y pues realmente cuando se altera este gen, se ve alterada esta proteína, por lo cual tiende a haber ciertas afecciones, sobre todo lo que es la barrera cutánea. Bien, por último pusimos esta imagen en donde se incluyen algunos genes candidatos para la dermatitis atópica. Sin embargo, pues ya mencionamos algunos de los más importantes. Bueno, aquí vemos algunas caras conocidas como la filagrina, el SPINK5 y el del MHC. Sin embargo, como podemos apreciar aquí, hay muchísimos más genes que se ven involucrados y estos precisamente se relacionan, o bueno, los podemos agrupar de diferentes maneras, o bueno, bajo diferentes grupos, valga la redundancia, en donde, por ejemplo, podemos ver algunos genes relacionados con la respuesta inmuninata, que en ese caso serían mutaciones de los genes de los receptores de reconocimiento de patrones, en donde, bueno, como los son los del Toll-like receptor o los del Nodge-like receptor, en donde básicamente esto llevaría a que se favorezca la iniciación y el empeoramiento de la dermatitis atópica. Como lo son aquí los que podemos ver el CARD4 o NOD1, el CARD15 o NOD2, perdón. El MBL2 también sería dentro de ese grupo, el DFB1 también, el CD14, y por supuesto los que están englobados aquí, que son los del TLR. Los más importantes aquí son el 2, 4, 6 y 9. El 7 también está incluido aquí, sin embargo 2, 4, 6 y 9 son más importantes. Y el del CETEL, no, perdón. Sí. Y por ejemplo también podemos ver los de la inmunidad innata que están englobados aquí y que aparte están relacionados a citocinas que también se ven relacionadas cuando hay afectaciones de estos genes de la inmunidad innata. Y principalmente eso sería lo más importante de esa imagen. Bueno, muy bien. Esta tuvo todavía más correlación clínica, qué padre. Allí ya vieron algunos genes conocidos, ¿no? De la rinitis alérgica y del asma, sobre todo las interleucinas. Entonces, todas estas enfermedades se pueden superponer y aquí hay un fundamento para ello. Muy bien. ¿Listo, equipo 4? Sí, Pi, déjenme presentar. Sí, ya que la pongan, que vaya ahí, por favor. Y para estos también, igual que los de asma, los de rinitis no son tan preguntables, pero la filagrina y el SPINK5 sí se preguntan. Nada más. Cuando ustedes nos digan, equipo. ¿Sí se ve la presentación? Híjole, se va a quedar el 5 pendiente. ¿O quieren? No, ¿verdad? ¿Qué les toca después? No, mejor ya. Bueno, empezamos.
Claro. Sí, no tienen que preguntar, ¿eh? Pueden entrar y salir cuando gusten. Bueno, nosotros somos del equipo 4 y les vamos a presentar lo que es la alergia a alimentos. Bueno, su genética, ¿verdad? No tanto que. ¿Nos escuchamos? Bueno, ¿sí me escuchó, doctora? Ay, a ver, es que yo le puse aquí silencio. ¿Equipo 4 están ahí? Ah, sí. No nos escuchamos. Ya los escuchamos, perdón. Ah, Creo que bien. yo le Bueno, quería- les decía que nosotros le vamos a presentar lo que es la alergia a alimentos en la genética. Bueno, pues principalmente tiene un valor predictivo muy pobre, ya que es muy especializado a la reacción de cada persona con cada tipo de alimento y que principalmente se basa en estudios sanguíneos, en la producción de la IgE que se tiene de una vez expuesto ante el antígeno o al alimento que se le va a tener la reacción. Principalmente en la lactancia materna es cuando nosotros empezamos a tener los estímulos a los alimentos que consume la madre al momento de amamantar pues al lactante, y es donde se empieza a generar los estímulos externos de alimentos. Y la introducción de los alimentos en la infancia es uno de los pasos muy importantes que muchos estudios hablan de que es lo más recomendable es que empiece una vez a los 6 meses, pero que al año se empiece con los alimentos con mayor riesgo a contraer alguna alergia. Esto nos habla pues de que no solo se necesitan factores genéticos, sino que va en conjunto con factores ambientales. Los estudios de heredabilidad indican que la propensión a las reacciones alérgicas a los alimentos tiene un componente de hereditario. Sin embargo, pues los factores genéticos precisos subyacentes están poco investigados en comparación con los estudios de otras enfermedades alérgicas, pues como lo es el asma o la rinitis alérgica. Sin embargo, pues han existido, claro, estudios, por ejemplo, un estudio de WAS, que es el estudio de asociación de genoma completo sobre la alergia al cacahuate, identificó una asociación en la región génica del HLA en el cromosoma 6, al igual que es posible que el polimorfismo del gen FLG pueda aumentar la susceptibilidad a la alergia alimentaria al incrementar la sensibilización. En los mismos estudios se ha detectado que la probabilidad de heredar alguna alergia según el alimento también depende de la presencia de esta misma alergia en alguno de los padres. Si uno de los padres tiene esta misma alergia al alimento, tiene un 40% de probabilidad de transmitirla o tenerla, y si son los dos padres al mismo alimento, tiene de un 60 a un 73, dependiendo del caso, de probabilidad de heredarla. Por ello también se realiza la prueba de RAS en la determinación de la IgE de la inmunoglobulina sérica especificada, que se toma una muestra de sangre al niño o al infante o al adulto, dependiendo del momento en el que se presente los síntomas una vez consumido el alimento, y se comprueba la existencia de la IgE específica contra el alimento. Si existe determinado nivel de la IgE, la prueba es positiva y pues se puede diagnosticar la alergia. Y pues eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiere el equipo 5 exponer? ¿Sí? Híjole, muy bien. ¿Cuánto se tardan? Bueno, no, es que ya son las 7. ¿Mande? Pues de hecho es poco. Como ustedes me digan. Ay, no, entonces el lunes. A ver, ¿dónde está el equipo? ¿Y qué dice la mayoría? ¿Que ya? Denle pues. No.
Muy bien. Te toca presentar. No, bueno, nosotros vamos a hablar acerca de la anafilaxia, lo cual, pues, en resumidas cuentas, es una reacción alérgica grave que puede llevar a causar un peligro en el propio ser humano, por lo pues, grave que resulta esta reacción. Más que nada en la genética de la anafilaxia, se han encontrado varios factores que pues la pueden pues, propiciar, ¿no? Primero que nada, vamos a encontrar lo que son polimorfismos genéticos en lo que es los genes de la interleucina 4, la 10 y la 13. Y estas se han relacionado con lo que es una reacción a lo que son ciertos fármacos y especialmente al látex. También se ha observado que niveles séricos más bajos de lo que es la DAECA, de la enzima convertidora de angiotensina, se han asociado a lo que es un edema faríngeo grave. ¿Qué tiene que ver esto con la genética? Pues he observado que en el genotipo MM, este gen produce niveles reducidos de angiotensinógeno. Y vaya, esto provoca lo que son mayores tasas de alergia a lo que es el veneno de los himenópteros, lo que son pues las abejas. Insectos con alas membranosas, ¿no? Los himenópteros. Lo busqué en Google, ahí venían las abejitas, así que quizás son abejas. Adelante. También vamos a encontrar que una mutación en lo que es el c-KIT, un receptor que, pues, el cual se une al factor de células madre, justamente el D81-6V, va a promover la proliferación de mastocitos. ¿Qué va a suceder con esto? Pues ya sabemos que los mastocitos son los encargados de la liberación de histamina, por lo que va a elevar la reacción alérgica, vaya. Y también se ha encontrado que esta mutación también pues ocasiona, bueno, se ha encontrado en pacientes que tienen anafilaxia, pero que no han presentado lo que es mayor número de mastocitos en alguna patología, o sea, mastocitosis. Por ende, también se ve que está relacionado este gen a lo que es a la anafilaxia, aunque no llega a afectar pues esta vía de pues, la mayor proliferación de mastocitos. Bueno, siguiendo con las mutaciones que contribuyen a que exista la anafilaxia, tenemos un síndrome que se llama síndrome de hiper-IgE, que tienen que saber que como tal es una inmunodeficiencia, pero que se caracteriza por tener una alta elevación de esta inmunoglobulina. Entonces, este síndrome se hereda de manera autosómica dominante, es decir, no está ligada al cromosoma X, y con que uno de los padres cuente con la enfermedad, es muy probable que el hijo tenga esta enfermedad. Entonces, este síndrome se basa en una mutación en el STAT3 que hace que pierda su función. Entonces, el STAT3 tiene como pues, función principal ayudar en la proliferación de las células inmunológicas. Entonces, cuando este pierde su función, va a haber una disminución de la desgranulación de los mastocitos y es más difícil que las células inmunes pasen la membrana vascular. Pero se ha visto que los pacientes que cuentan con elevados índices de esta inmunoglobulina van a tener pues tasas más bajas de anafilaxia. Sí. Y pues sí, esto es de alguna manera, entonces al no funcionar el STAT3 va a haber estos efectos, la disminución de la desgranulación de los mastocitos y menos células van a atravesar la pared de los vasos sanguíneos. Y por último, esto bueno, no es tanto de los genes, pero se ha observado que no se ha cambiado, pero bueno, se ha observado que la anafilaxia es más común en mujeres que en hombres, pero los hombres cuando presentan la anafilaxia, pues la presentan de una manera más grave.
Pero bueno, este es todavía un proceso que todavía no está muy esclarecido por qué sucede, pero en experimentos con ratas se vio que si a las ratas hembras se les hace una ovariectomía o se les administran antagonistas de los estrógenos, pues van a presentar menos anafilaxia, pues. Y pues ya, sería todo. Gracias. Gracias, les quedó muy bien a todos. Otra vez agradezco su participación y su entusiasmo y su dedicación. Ahí para que todos la vean, les publiqué una imagen del brazo largo del cromosoma y el brazo corto. Ahorita la abren. Gracias a todos, bye bye. Gracias, doctora.